Ciencia. El método científico. Ciencia es el intento de hacer que la caótica diversidad que hay en nuestra experiencia sensorial corresponda con un sistema de pensamiento que presente uniformidades lógicas. Albert Einstein 1940. Ciencia. Conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. Cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado, que constituye un ramo particular del saber humano. Trance, online, consultado. Agosto, 2007. Definición de ciencia. Popper. La ciencia es conjetura, sólida conjetura, pero conjetura al fin. Carácter relativo de la ciencia, certeza moral. Roberto Brie. Objetivamente considerada. Desenvolvimiento de proposiciones acerca de un objeto que expresan sistemática y metódicamente una relación causal. Subjetivamente considerada. Como la disposición y perfeccionamiento de nuestra inteligencia en relación a un objeto. La ciencia como hábito. Hábito. Manera en que los individuos generan en forma permanente y firme una conducta o disposición. Hábito de pensar científicamente. Efectos del hábito. Firmeza del obrar. Prontitud. Deleite. Función de la ciencia. Ciencia como actividad para mejorar las cosas. Descubrimientos, conocimiento de hechos y avance del conocimiento. La ciencia consiste en establecer leyes generales sobre el comportamiento de eventos empíricos u objetos en los que la ciencia en cuestión está interesada, para así permitirnos conectar nuestro conocimiento de eventos conocidos por separado y hacer predicciones confiables de eventos aún desconocidos. Finalidad y características de la ciencia. Explicar los fenómenos naturales a través de teorías o leyes. Características. Objetividad. Intenta obtener un conocimiento que concuerde con la realidad. Subjetividad. Racionalidad. Utiliza la razón para llegar a los resultados, conceptos, juicios, sensaciones, imágenes, impresiones. Sistematicidad. Generalidad. Falibilidad. Clasificación de las ciencias. De acuerdo a los fenómenos que tratan. Ciencias formales. Objetos ideales. Ciencias fácticas. Objetos del mundo físico, seres humanos, conducta. Tipo de interés que prevalece en la búsqueda de conocimientos. Ciencias puras. Leyes generales, con teorías de largo alcance, química, física. Ciencias aplicadas. Llevan a la práctica las teorías generales. Ingeniería, medicina. Teoría o leyes. Teoría. Conjunto de constructos, conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir fenómenos. Función. Explicación y predicción. Leyes. Enunciado universal que afirma una conexión esencial o una conjunción constante simple o estadística, entre ciertos fenómenos, situaciones, propiedades o cosas científicamente comprobadas a través de la investigación sistemática. Verificación, contrastación. Marcos teóricos. Leyes sociales, generalizaciones teóricas, no tienen validez transhistórica. Hechos. No hay ciencia sin hechos. Clases. Acaecimiento o acontecimiento. Espacio y tiempo. Proceso. Secuencia temporalmente. Fenómeno. Ocurrencia sensible. Paradojas centradas en el término hecho. Ambigüedad de la expresión es un hecho. Llamar hecho a las proposiciones factuales singulares, hechos con ideas de hechos. Atribuir una significación o un sentido a los hechos. Utilización de significados. Confusión con la expresión demostración de hechos. Expresión hecho científico. Generalizaciones empíricas. Es una proposición a partir de casos individuales o pasados, afirma una conexión entre las propiedades que se aplica a todos los casos, Bunge, Mario. Supone esfuerzo de categorización. Sistematización. Ordenación. Ciencia. Es el conjunto de conocimientos que ha acumulado el hombre a lo largo de la historia. Método científico. Observación. Es descubrir el fenómeno y formular el problema e investigar. Formulación de hipótesis. Es buscar explicaciones al fenómeno o observar, estas pueden ser verdaderas o falsas. Experimentación. Reproducir el fenómeno en el laboratorio. Conclusiones. Es contrastar o poner a juicio las hipótesis.
Generalización y comunicación de resultados. Dar una ley y comunicar los resultados a la comunidad científica. Conocimiento común. Simple. Adquirido y aceptado sin discusión. Conocimiento científico. Complejo. Se adquiere a través del método científico. Busca responder interrogantes. Interpretar la realidad. Modificar la realidad. Conocimiento científico. Es un conjunto de nociones y saberes, nace de las experiencias que acumulamos en la vida y de información que se nos transmite. Es sometido a pruebas para comprobar su veracidad. Características. Objetivo. Racional. Verificable. Sistemático. Universal. Crítico. Comunicable. Conocimiento científico. Observa. Descubre. Explica. Predice. Conocimiento sistemático de la realidad. Método científico. Conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. Secuencia estándar para formular y responder a una pregunta. Método científico. Proceso de conocimiento caracterizado por el uso constante e irrestricto de la capacidad crítica de la razón. La búsqueda de explicación de un fenómeno ateniéndose a lo previamente conocido. La explicación plenamente congruente resultado de los datos de la observación. ¿Quién inventó el método científico? Para la ciencia son Francis Bacon y René Descartes. Los musulmanes lo desarrollaron, especialmente el científico Alhazen. Entre los siglos XVII y XVIII. Francis Bacon utiliza este método en estudios de filosofía. En 1637, René Descartes estableció una estructura guía para realizar investigaciones, en su discurso del método. Tanto Alhazen como Bacon y Descartes se consideran críticos en el desarrollo del método científico moderno. Conocimiento científico. Investigación científica. El método científico es un procedimiento para descubrir las condiciones en que se presentan sucesos específicos, caracterizado generalmente por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica. Método científico. Permite analizar y sistematizar información. Mediante el proceso investigativo. Obtiene explicaciones lógicas y coherentes. Método científico característico de la ciencia. Pura. Aplicada. No infalible ni autosuficiente. Puede perfeccionarse. Se sustenta en conocimientos previos. Puede reajustarse y elaborarse. Pilares fundamentales. La falsabilidad. Diseñar experimentos que en el caso de dar resultados distintos a los predichos negarían la hipótesis puesta a prueba. Para poder contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero nunca verificada. La reproducibilidad. En cualquier lugar. Por cualquier persona. Basándose en la descripción del experimento original. Comprobando si su experimento arroja similares resultados a los comunicados por el grupo original. Capacidad de reproducirse o ser reproducido. 3. Método científico. Reproducibilidad. Comunicación y publicidad de resultados. Falsabilidad. Toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada. Un ejemplo de observación. Fleming fue un microbiólogo que accidentalmente descubrió la penicilina. En 1928, mientras estudia cultivos de Staphylococcus aureus, bacterias responsables de la formación del pus, uno de sus cultivos bacterianos se contaminó con un moho llamado Penicillium. Modelo simplificado de las etapas del método científico. Realizar una pregunta. Realizar investigación de fondo. Construir una hipótesis. Testar la hipótesis con experimentos. Analizar los resultados y planificar una conclusión, de la cual puede obtenerse una hipótesis cierta, hipótesis falsa o parcialmente falsa, donde se puede unir con la tercera etapa y volver a pensar e intentarlo de nuevo. Finalmente realizar una conclusión. El método científico y sus pasos. 1. Observa el mundo que te rodea, busca patrones, ciclos, similitudes. 2. Formula preguntas que te permiten conocer un objetivo, organismo, sistema o evento. 3. Planifica una investigación. 4. Utiliza instrumentos para obtener datos precisos y comparables. 5. Busca fuentes confiables de información. 6.
Prueba diferentes formas de organizar la información. 7. Reflexiona con otros sobre tus descubrimientos. 8. Experimenta o construye modelos. 9. Piensa en otras áreas donde sea aplicable. Obtención del conocimiento científico. Fases básicas seguidas por los científicos. Observación del entorno. Planteamiento del problema. Realización de medidas. Recogida de datos. Elaboración de modelos. Ayudan a comprender el problema. Formulación de leyes generales. Explican problemas similares. Observación. Ver inteligentemente, señalar campo de observación, ordenadamente y con ayuda de instrumentos. Estructura. Observación. Aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad. Es distinto que mirar. Planteamiento del problema. Explicar lo observado. Surge un problema debido a la inquietud y a la necesidad del hombre de entender su entorno. Para resolverlo es esencial estar al día, saber lo que ya se conoce sobre ese tema y qué partes del problema están ya resueltas y contrastadas por la ciencia. Antes de empezar debe reunirse toda la información posible relacionada con el fenómeno. Hipótesis. Suponer unas formas concretas de correlacionarse los diversos aspectos implicados en el fenómeno que se estudia. Estructura. Hipótesis. Es una respuesta anticipada, que se da como posible, a un problema que surge al tratar de explicar un fenómeno y que se debe verificar por medio de la experimentación. Su planteamiento es consecuencia de la observación. Experimentación. Recrear el fenómeno y repetirlo, las variables que intervienen en el fenómeno se modifican de una en una y se comprueba cómo influyen en él. Verificación. Comprobar si se ajustan a la realidad las hipótesis formuladas en el paso anterior y qué tipo de correlación sea, directa o inversa, hay entre los distintos factores. Estructura. Registro de datos. Los datos obtenidos en la experimentación se deben recoger en tablas y pasar a gráficas, matrices. Para poder estudiar mejor su presencia, relaciones, etc. Análisis e interpretación. Representar la composición y relación de los datos a partir de la cual se elaboran argumentaciones y extraen conclusiones. Verificación de hipótesis. Si las experiencias verifican las hipótesis, las leyes implicadas tienen validez. Ley. Enunciar la regla que se cumple necesariamente a partir de las hipótesis cuya verificación dio positivo e intentar su expresión matemática. Teoría. Generalizar aplicando a casos semejantes y deduciendo consecuencias que hay nuevamente que verificar. El método científico es ver, suponer, comprobar, enunciar, ampliar, y volver a empezar. Gracias. Hasta pronto. Esperamos les pueda servir de algo este documental. Autores: Rosbel y Ramírez. Dubrasca Mújica. Lilibet Linares. José Carlos Castellanos.